qué interesante, ¿no? Qué importante el compromiso de las empresas con las comunidades. O sea, estamos haciendo Perú. Eso es lo que estamos haciendo. Exactamente, Pancho, y mira, qué gusto además haber tenido, bueno, en realidad a todo este mosaico de gente que está trabajando por este Perú que siempre queremos que salga adelante, sobre todo en este contexto, pero que sobre todo se convierta en un país que sea ejemplar, que maneje los recursos, esos recursos tan valiosos que tenemos. Y además de todos los expositores que nos han podido dar todo este conocimiento, y que hemos tenido una participación muy interesante por parte de las ciudadanas y ciudadanos. Me da mucho gusto de que podamos compartir este último bloque, donde para mí es un gusto tener en realidad a 4 ministros, 3 exministros y la ministra que también vendrá en un momento más, porque el que es ambientalista una vez es ambientalista siempre. Y es muy loable también de que quienes han sido exministros del sector desde la trinchera en la que están ahora puedan estar acompañándonos también en poder seguir trabajando por esta gestión ambiental y por esta gobernanza que tanto se quiere y que por supuesto es un aspecto clave. No me queda sino mencionar ahora, antes agradecer por supuesto a quienes nos están acompañando, y lo que quiero es dar la bienvenida y agradecer la presencia de Ricardo Yeseke. Él, además de ser exministro del Ambiente, es un físico peruano bastante reconocido y por supuesto también es un consultor independiente que está trabajando en diferentes temas ambientales. Exministro Ricardo Yeseke, bienvenido, muchísimas gracias por su participación. Bienvenido, Ricardo. Estamos, por favor, si podemos poner el audio. ¿Está apagado el audio? A ver, ahí ha puesto al video. Ahí está el video. Ahí está el audio. ¿El audio? Ahí estamos. Sí, ya estamos con el audio. Muy bien. Bienvenido, Ricardo Yeseke. Buenas noches. ¿Cómo están? Sí, ha sido muy interesante. Yo pensé que ya iba a llegar totalmente placé, pero felizmente todos han ido más despacito de lo normal. Entonces, me ha alcanzado a escuchar varias cosas muy interesantes. Yo tengo en realidad 2 temas que son 2 temas, vamos a llamarles así, no importantes solamente, importantes y urgentes. Creo que ya es de suyo, no voy a pasar tiempo en esto de hablar de nuestra selva, nuestra Amazonía, nuestra región forestal, nuestras 2/3 partes del territorio nacional, casi 2/3 partes del territorio nacional, se encuentran sometidos a un proceso de deforestación y devastación absolutamente bárbaros. Y creo que esto hay que volver a mirarlo de nuevo con ojos más de carácter estratégico. Se habla de 140 a 150 mil hectáreas de deforestación anual, lo cual ya es una barbaridad. Sin embargo, si lo medimos en, vamos a llamarlo, nivel de pérdida de cobertura forestal, que ya incluye pues los bosques interandinos, de los cuales se nombraron, también incluye los bosques secos, etc. Estamos hablando de una pérdida de cobertura forestal de casi 250 mil hectáreas equivalentes por ahí. Son datos que yo por supuesto no los he calculado, pero provienen de la CAO, ¿no? Del Carnegie Airborne Observatory, que trabaja hace muchos años ya básicamente asentados desde Madre de Dios en nuestra Amazonía. ¿Por qué es importante volver a mirar esto? Porque resulta que, por un lado, es la generación de aproximadamente entre eso y los residuos sólidos y líquidos maltratados, estamos hablando casi del 50% de nuestras emisiones, ¿no?, de gases de efecto invernadero. Segundo tema es que tenemos un caso muy importante en el Perú. Y resulta que no se enseña mucho en los colegios. Cada vez que hablo con gente extranjera lo saben, pero cuando hablo con gente nacional me dicen, tal vez, no sé, nunca he escuchado hablar de esto. Todo el agua de lluvia del Perú viene de las nubes y de la humedad que se produce en la selva. Entonces, el agua que tenemos en Lima es agua que se ha evaporado, que ha pasado por encima de los Andes, que se ha condensado allí y ha caído hasta nuestras aguas
digamos, subterráneas en Lima, o proviene de los ríos estos estacionales que tenemos a lo largo de toda la costa. Creo que es muy importante mirar esto porque en realidad es un proceso muy, muy conocido, lo conoce la gente, los brasileros. Hay un doctor Donato Nobre, que es incluso un premio Nobel, que habla de este tema ya hace mucho tiempo. Y la gente que estuvo aquí en el Perú también de la cooperación suiza, que son amigos míos desde hace mucho tiempo, también hablan y dicen, no sé por qué no se hace nada al respecto. Y el tema es que toda nuestra lluvia en el Perú, toda, cuando digo toda, es toda, menos lo que llueve cuando hay el niño o la niña, proviene de la selva. Las grandes humedades que se producen en la selva llegan hasta las cordilleras y de ahí terminan de subir, se condensan en las altas cumbres de nuestros Andes y llueve. Entonces nuestros glaciares son aguas de la selva y de allí en adelante tenemos que ser muy cuidadosos, como lo fueron los incas y las culturas altoandinas, muy cuidadosas con el agua que caía. Y por eso las amunas y por eso un montón de estas cosas que estamos viendo ahora, y el cuidado extremo que hay que tener en administrar el agua que tiene un origen, y es un origen que se encuentra ahora sometido a una desigualdad, un desequilibrio enorme, ¿no? Y además a una amenaza de que si sigue el proceso de deforestación, solamente depende el agua de que existan los árboles grandes y en pie. Y alguien lo dijo, el máximo valor del bosque es el bosque en pie. No el bosque cortado, no el bosque talado, no el bosque convertido en madera, es el bosque en pie. Los árboles tienen una tremenda facilidad para llevar a cabo el proceso de evapotranspiración. ¿Qué significa esto? Que los árboles cogen el agua del subsuelo y también la exudan hacia arriba y aumenta la cantidad de humedad que ya viene por todo el llano amazónico, y esto, por los vientos alisios, se mueven hacia la cordillera, que es su barrera natural, y al pasar la cordillera llueve en el Perú. Esto no pasa en ningún otro país del mundo. Este es un tema exclusivamente de Perú. ¿Y por qué lo digo exclusivamente de Perú? Porque nosotros tenemos una costa que es un desierto. Y es un desierto que empieza un poquito al norte de Santiago de Chile. Y se llama el desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo. ¿Y por qué está ahí el desierto de Atacama? Porque delante de las costas de Sudamérica, hasta prácticamente Guayaquil, hay una corriente fría que se llama la corriente Humboldt. En realidad es una corriente mixta de aires fríos que generan un enfriamiento grande del agua de mar. Y por lo tanto, el agua del Pacífico no se evapora para generar lluvias en las costas de Sudamérica. Más abajo sí, más al norte también. En Guayaquil hay lluvias torrenciales, como en cualquier parte tropical. En el Perú, no. Y claro, este desierto que empieza al norte de Santiago termina prácticamente al sur de Ica. Es un desierto recontra seco porque no hay ninguna fuente de lluvia para este lado. En el Perú se producen los ríos, ya incluso desde la laguna de Tarata, etcétera, que proviene de aguas que vienen de la selva. Entonces, tenemos que fijarnos muy bien que la selva sea un mecanismo que siga perdurando como ha sido durante los últimos fácil cientos de miles de años, ¿no? Pero que hoy día le estamos metiendo sierra y le estamos metiendo de todo. En lugar de irme a meter entre todas las razones de las cosas que hay que hacer, creo que es muy, muy importante saber que si la selva se pone en peligro, lo que se pone en peligro es el agua en todo el Perú. Yo hablaba algunas veces con la gente, las autoridades en Ica, y ellos me decían, no, aquí no vamos a tener problemas de agua porque el agua está regulada en la laguna de Choclococha, ¿sí? Y la laguna de Choclococha, ¿de dónde se alimentará? Pues de los nevados de Apacheta. Ah, muy bien. ¿Y los nevados de Apacheta cómo fue que llegaron ahí? Son las aguas que llegan allí por la nubosidad de la selva. El nevado de Apacheta, si ustedes lo ven bien, en realidad tiene un costado del nevado
va hacia la cuenca del Atlántico y el otro costado viene hacia la cuenca del Pacífico a través de la laguna esta. Entonces, no tenemos conciencia de que la selva nos brinda un servicio ecosistémico absolutamente espectacular, en el caso de Perú, estratégicamente indispensable. Y por lo tanto creo que tenemos que hacer algo para detener esa deforestación que hoy en día está funcionando. Yo me atrevería a decir que casi que la única solución que hoy en día uno puede vislumbrar es montar una moratoria en la Amazonía. Y una moratoria en la Amazonía no quiere decir que no se haga nada. Quiere decir que se puede hacer, sí, como hemos hecho en la pandemia, 0 para extracción de oro aluvial, oro ilegal, etc. 0 para cultivos de narcotráfico. 0 para mega monocultivos, como soja, yatrofa, palma aceitera, en fin. 0 tala ilegal. Yo diría que incluso no tendría que decir eso, 0 concesiones forestales. Las concesiones forestales no han servido sino para eso, para esconder la tala ilegal. Tendríamos que decir 0 migración desordenada. Migración me parece muy bien, pero si es una migración desordenada, lo que genera es mucho más problemas que activos, ¿no? Luego también diría yo que hay que detener todo el tema del petróleo y gas natural de extracción en la selva, porque lo único que ha generado es un desorden y una contaminación extraordinaria. Y luego finalmente, 0 minería metálica y no metálica. Con eso podríamos tener una Amazonía que tal vez en unos 20 o 25 años pueda recuperar toda su potencialidad, y por supuesto le haría mucho bien a todas las cosas que hemos venido escuchando durante esta conferencia. Los trabajos que se quieren hacer en una cosa, poner en valor toda la producción natural, o sea, todo eso es perfectamente consustancial a una Amazonía tratada de una manera sostenible. Y creo que ese es un tema que podríamos discutir. Yo quiero dejarlo así un poco abierto, y tengo otro tema que me está fastidiando como piedra en el zapato. En el año 2011, en diciembre, salió una ley, es una ley que dice, es la 29811, donde se establece la moratoria al ingreso de transgénicos o organismos biomodificados en el Perú por 10 años. Y si sacamos la cuenta, 10 años se cumplen el año entrante. Y los desmadres, disculpen el lenguaje coloquial, pero los desmadres que ha traído la utilización masiva de los transgénicos, no voy a hablar en toda parte del mundo, aquí en Latinoamérica, entre Uruguay, Argentina y Brasil y Bolivia, es una cosa impresionante, el nivel de contaminación de las aguas freáticas. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque resulta que el glifosato es el único que se puede utilizar, y ese glifosato es una cosa extremadamente peligrosa, es carcinógena, en fin, hay una serie de cosas, y se usa siempre cientos, miles de millones de galones por año. Entonces, nosotros hemos pasado bien hasta ahora durante esta moratoria de transgénicos. Creo que me está, digamos, como piedra en el zapato, ¿por qué el Ministerio del Ambiente, por qué nadie está hablando de una vez sacar la continuación de esa ley? Es una norma que no va a ser difícil, ahí está. Todos los presupuestos de esa ley siguen estando de pie, excepto que haré mucho más argumentación de por qué los transgénicos no le han hecho bien absolutamente a nadie, ¿no? Excepto, claro, a las compañías que venden las semillas y que venden yo le llamo agrotóxicos. En fin, quiero dejarlo ahí, y podríamos discutir si hay alguien que quisiera tratar este tema más en detalle. Interesante, ¿no? Interesante. Preocupante. Y preocupante. Preocupante. Interesante y preocupante, y eso, el bosque en pie, es el máximo valor de la vida. Sí. Hay que cuidarlo, definitivamente. Lisel, algo para cerrar esta gran intervención del exministro Ricardo Yesek.
No, en realidad agradecerle, creo que este enfoque ecosistémico es muy valioso siempre de mencionarlo. Nosotros tenemos que considerar que la naturaleza en realidad es como las venas de un mismo organismo, o sea, si en algún lugar definitivamente se corta o hay una falta de conexión, si se cortan estos ciclos, si se cortan justamente estas rutas que tienen para circular dentro de este organismo, creo que siempre vamos a estar afrontando un problema. Exministro Yese, que un gusto haberlo tenido. También No, esperemos